Buenas, somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí de la Facultad de Ingeniería Industrial, representando a la asignatura de Ingeniería de Procesos, con el tema la aplicación de la norma ANSI-ISA S5.1-1984 R1992. Los integrantes del grupo son Steven Montuano, César Pinto y quien les habla, Malena Gutiérrez. Como primer punto tenemos qué es el ANSI. El ANSI es el American National Standard Institute o el Instituto Americano de Estándares Nacionales. Es un organismo que supervisa en Estados Unidos el desarrollo de lo que son las normas, ya sea para productos, para servicios y procedimientos. Estas normas son propuestas de forma voluntaria y consensual. Las normas validadas por el ANSI garantizan que lo que son las características y las prestaciones de los productos sean coherentes y que cada fabricante utilice los mismos términos y definiciones, y que los productos obviamente se ensayen de la misma forma en cualquier lugar. Mientras que el ISA es el International Society of Automation, que es la Sociedad Internacional de Automatización. Esta de aquí es una organización internacional que se va a encargar de lo que es el desarrollo de estándares relacionados con el mundo de lo que es la instrumentación, el control y lo que es la automatización en general. Asimismo, lo que va a hacer es proporcionar lo que es información y publica también numerosos libros, revistas y artículos técnicos para divulgar el conocimiento en esta área, obviamente con el objetivo de destacar las últimas novedades tecnológicas, tendencias y soluciones reales a lo que son problemas de actualidad en materia de la producción y lo que es la ingeniería. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la norma ANSI-ISA? Esto de aquí, el propósito de esa norma es establecer un medio uniforme para lo que es designar instrumentación utilizados para lo que es la medición y el control. Con este fin, un sistema de designación que incluye símbolos y se presenta un código de identificación. El alcance. Tenemos como alcance general de la norma es que las necesidades de procedimientos de varios usuarios son diferentes. La norma reconoce estas necesidades cuando son consistentes con los objetivos de la norma, proporcionando así métodos para un simbolismo alternativo. Los símbolos de los equipos de proceso no forman parte de esta norma, pero obviamente se incluyen solo para ilustrar a lo que son aplicaciones de símbolos de instrumentación. Tenemos aplicaciones en la industria. La norma es adecuada para su uso en lo que son industrias de procesos químicos, petróleo, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales y entre otras aplicaciones industriales. La aplicación a lo que son actividades laborales. Esta norma se utiliza para diseñar bocetos, ejemplos de enseñanza, documentos técnicos, literatura y discusiones, diagramas de sistema de instrumentación, diagramas de bucle o diagramas lógicos. También sirven para descripciones funcionales, también para diagramas de flujo, ya sea de proceso, mecánica, ingeniería, sistemas, tuberías y lo que es la instrumentación. También para planos de construcción, para especificaciones, órdenes de compra y manifiestos y otras listas. Para lo que es la identificación de instrumentos y funciones de control y para instrucciones, dibujos y registros de instalación, operación y mantenimiento. Se dice que la norma está destinada para proporcionar información suficiente para que cualquier persona pueda revisar un documento que describe lo que es la medición y el control de un proceso, para comprender lo que son los medios de medición y control del proceso. La aplicación a clases de instrumentación y funciones de instrumentos. Los métodos de simbología e identificación proporcionados en esta norma son aplicables a todas las clases de instrumentación de control y medición de procesos.
Alcance de la identificación funcional. La norma prevé la identificación y simbolización de las funciones clave de un instrumento. Los detalles adicionales del instrumento se describen mejor en una especificación adecuada, ya sea en una hoja de datos u otro documento destinado a quienes requieran tales detalles. Alcance de la identificación del bucle. La norma cubre la identificación de un instrumento y todos los demás instrumentos o controles funciones asociadas con él en un bucle. El usuario es libre de aplicar una identificación adicional, ya sea por número de serie, número de unidad, número de área, número de planta o por otros medios. Para el entendimiento de la norma es necesario conocer ciertas definiciones, como las siguientes. Accesible. Accesible es un término aplicado a un dispositivo o función que un operador puede usar o ver el propósito de realizar acciones de control. Por ejemplo, cambios en el punto de ajuste, una transferencia automática manual o un encendido apagado de comportamiento. Alarma. La alarma es un dispositivo o función que señala lo que es la existencia de una condición anormal mediante un cambio discreto, audible o visible, o ambos destinados a atraer la atención. Asignable. Asignable, este es un término que se aplica a una función que permite lo que es canalizar o dirigir una señal de un dispositivo a otro, sin la necesidad de cambiar, parchar o cambiar el cableado. Una estación automanual. Esto de aquí es un sinónimo de una estación de control. Globo es sinónimo de burbuja. Detrás del panel. Término aplicado a una ubicación que se encuentra dentro de un área que contiene un panel obviamente de instrumentos, su hardware asociado montado en un bastidor o que esté encerrado dentro del panel. Los dispositivos detrás del panel no son accesibles para el uso normal del operador y no designado como local o montado en el frente del panel. Binario. Binario es un término que se aplica a lo que es una señal o un dispositivo que tiene solo dos posiciones o estados discretos. Tenemos tablero. Tablero es el sinónimo que se le da a un panel. Brújula. Es el símbolo circular que se usa para denotar e identificar el propósito de un instrumento o función. Puede contener un número de etiqueta, sinónimo de globo. Dispositivo informático. Un dispositivo o función que realiza uno o más cálculos o lógica de operaciones, o ambas, y transmite una o más señales de salida resultantes. Configurable. El término que se aplica a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden ser seleccionado o reorganizado mediante la programación u otros métodos. Controlador. El controlador es un dispositivo que tiene una salida que varía para regular una variable controlada en una determinada conducta. Un controlador puede ser un instrumento analógico, digital, autónomo, o puede ser equivalente a un instrumento de este equipo en un sistema de control compartido, como lo podemos observar en la imagen. Estación de control. Una estación de carga manual que también proporciona conmutación entre manual y modos de control automático de un lazo de control. También se conoce como una estación automanual en edición. La interfaz de operador de un sistema de control distribuido puede considerarse como un control de estación. Válvula de control. Un dispositivo que no sea una válvula de encendido o apagado, on-off comúnmente, accionada manualmente o autoactiva. Válvula de resección, que manipula directamente el flujo de una o más corrientes de proceso de un fluido. Convertidor. Dispositivo que recibe información en una forma de señal de instrumento y transmite una señal de salida en otra forma. Un convertidor también se conoce como transductor. Sin embargo, un transductor es un término completamente general. Digital. Término aplicado a una señal o dispositivo que utiliza dígitos binarios para representar valores o estados discretos. Sistema de control distribuido. Un sistema que, aunque está integrado funcionalmente, consta de subsistemas que pueden estar
físicamente separados y ubicados a distancia unos de otros. Elemento de control final. El dispositivo que controla directamente el valor de la variable manipulada, un buque de control. A menudo, el elemento de control final es una válvula de control. Función. El propósito es una acción realizada por un dispositivo. Identificación. La secuencia de letras o dígitos o ambos que se utilizan para designar a un individuo, instrumento o bucle. El instrumento, dispositivo que se utiliza directa o indirectamente para medir y controlar una variable. El término incluye elementos primarios, elementos de control final, dispositivos informáticos, dispositivos eléctricos como anunciadores, interruptores y botones. El término no se aplica a las partes, por ejemplo, un fuelle del receptor o una resistencia como componentes internos de un instrumento. Instrumentación. Una colección de instrumentos o su aplicación con fines de observaciones, mediciones, control o cualquier combinación de estos. Local y panel local. Local. La ubicación de un instrumento que no está ni en un panel o consola, ni está montando en una sala de control. Los instrumentos locales se encuentran comúnmente en las proximidades de un elemento primario o final elemento de control. La palabra campo se utiliza a menudo como sinónimo de local. Panel local. Un panel que no es un panel central o principal. Los paneles locales se encuentran comúnmente en proximidad de subsistemas o subáreas de la planta. El término instrumento de panel local no se debe con instrumento local. Bucle. Un bucle es una combinación de dos o más instrumentos o funciones de control dispuestas de modo que las señales pasan de uno a otro, con el propósito de medir o controlar una variable de proceso. Estación de carga manual. Un dispositivo o función que tiene una salida ajustable manualmente que se utiliza para accionar uno o más dispositivos remotos. La estación no proporciona cambio entre manual y modos de control automático de un lazo de control. La estación no puede tener indicaciones, luces u otras características integrales. También se conoce como estación manual o cargador manual. Medición. Medición es la determinación de la existencia o magnitud de una variable. Monitor. Monitor es el término general para un instrumento o sistema de instrumentos que se utiliza para medir o detectar estado o magnitud de una o más variables con el fin de derivar la información útil. El término monitor es un inespecífico. A veces significa analizador, indicador o alarma. Un monitor se puede utilizar como verbo. Luz de monitor, sinónimo de luz piloto. Panel. Panel es una estructura que tiene un grupo de instrumentos montados en él. Alberga el proceso del operador interfaz y elige para tener una designación única. El panel puede constar de uno o más secciones, cúbitos, consolas o escritorios, sinónimo de tablero. Montado en panel. El término que se aplica en un instrumento que está montado en un panel o consola y accesible para el uso normal del operador. Una función que normalmente es accesible por un operador es el sistema de pantalla compartida, que es equivalente a un dispositivo discreto montado en el panel. Luz piloto. Una luz piloto que indica cuál de una serie de condiciones normales de un sistema o dispositivo existe. Es diferente a una luz de alarma, que indica una condición anormal. La luz piloto también es conocido como una luz de monitor. Elemento principal. El elemento principal es un sinónimo de sensor. Proceso. Cualquier operación o secuencia de operaciones que implique un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otras propiedades que puedan definirse con respecto a un dato. Variable de proceso. Cualquier propiedad variable de un proceso es el término variable de proceso. Se utiliza en este estándar para aplicar a todas las variables que no sean señales de instrumentos. Programa. Es una secuencia repetible de acciones que definen el estado de salidas como relación como un conjunto de entradas. Controlador lógico programable, PLC. Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés, Programmable Logic Controller, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial.
para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos u otros procesos de producción, así como atracciones mecánicas. Un controlador generalmente está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, que contiene un programa modificable. Como lo podemos observar en la imagen, tiene múltiples entradas. Las entradas se las conoce como I y las salidas como Qs. Relé o relay. Relay es un dispositivo cuya función es transmitir información en una forma inalterada, en alguna forma modificada. El relay se usa a menudo para referirse a dispositivos informáticos. El término relé también se aplica específicamente a un interruptor eléctrico, neumático o hidráulico que es accionado por una señal. El término también se aplica a las funciones realizadas por un relé. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos diferentes tipos de relés. Scan y sensor. Scan, escáner, sirve para monitorear de una manera predeterminada cada una de las series de las variables de forma intermitente. La función de un dispositivo de escaneo es a menudo determinar el estado o valor de una variable. El dispositivo puede estar asociado con otras funciones como grabación y alarma. Sensor. Sensor es la parte de un lazo o instrumento que detecta el valor de una variable del proceso y asume un estado o salida correspondiente predeterminado e inteligible. El sensor puede ser independiente o integral, con otro elemento funcional de un bucle. El sensor también se conoce como detector o elemento primario. Punto de ajuste. Una variable de entrada que establece el valor deseado de la variable controlada. El punto de ajuste se puede configurar manualmente, configurar automáticamente o programar. Su valor se expresa en las mismas unidades con la variable controlada. Controlador compartido. Un controlador que contiene un algoritmo preprogramado que son accesibles, configurables y asignables. Permite que una serie de variables de proceso sean controlados por un solo dispositivo. Pantalla compartida. El dispositivo de interfaz del operador generalmente es una pantalla de video, utilizado para mostrar el proceso controlado, la información de una serie de fuentes a las órdenes del operador. Interruptor. El interruptor es un dispositivo que conecta, se desconecta, selecciona o transmite uno o más circuitos y no designa como controlador a un relé o válvula de control. El término también se aplica a funciones realizadas por interruptores. Punto de prueba. Es la conexión del proceso a la que no hay ningún instrumento conectado permanentemente, pero destinado a la conexión temporal o intermitente de un instrumento. Transductor y transmisor. Transductor. Transductor es el término general para un dispositivo que recibe información en forma de uno o más cantidades físicas, modifica la información y o su forma, si es necesario, y produce un resultado de señal de salida. Dependiendo de la aplicación, el transductor puede ser un elemento principal, un transmisor, un relé, un convertidor u otro dispositivo. Dado que el término transductor no es específico, no se recomienda su uso para aplicaciones específicas. Transmisor. Un dispositivo que detecta una variable de proceso a través del medio de un sensor y tiene una salida cuyo valor de estado variable varía solo con una función predeterminada del proceso variable. El sensor puede o no puede integrar como transmisor. Además de las normas y la definición, tenemos lo que sería el esquema del sistema. En el esquema del sistema lo podemos subdividir en cuatro puntos, que sería general, identificación funcional, la identificación de bucle y los símbolos. Cada instrumento o función a identificar está designado por un código alfanumérico o etiqueta número. La parte de identificación de lazo del número de etiqueta generalmente es común a todos los instrumentos o funciones de lazo. Se puede agregar sufijo o prefijo para completar la identificación. Aquí tenemos lo que sería una figura, que sería la figura número 1, y aquí podemos ver la identificación del instrumento, que podemos ver que tiene una codificación alfanumérica, que sería TIC 103. El número de circuito del instrumento puede incluir información codificada. También es posible observar series específicas de números para designar funciones especiales. Por ejemplo, desde la serie 900 a la 999
podrían utilizarse para, cuyas funciones principales estén relacionadas con la seguridad, así como otro tipo de series, por ejemplo, del 800 a 900 se pueden dar inclusive esta misma relación. Cabe recalcar que hay que saber identificar. Cada instrumento se puede representar en diagramas mediante un símbolo puede ir acompañado de un número de etiqueta. Identificación funcional. La identificación funcional de un instrumento o equivalente funcional consta de letras. Incluye una letra, la primera letra, que designa la variable medida o inicial, o una variable o una o más letras sucesivas, identificando las funciones realizadas. Aquí ya la primera letra, ya vemos que es la identificación, y las demás letras, que sería IC, serían las variables sucesivas que lo da por identificar. La identificación funcional de un instrumento se realiza según la función y no según la construcción. Por lo tanto, tenemos que un registrador de presión diferencial utilizado para medir flujo está identificado por FR. Un indicador de presión y un interruptor accionado por presión conectados a la salida de un transmisor de nivel neumático se identifican mediante LI y LS, dado según la interpretación. El bucle de instrumentos, la primera letra de la identificación funcional, se selecciona de acuerdo con la variable medida o indicadora, y no según la variable manipulada. Por lo tanto, un control, la válvula que varía el flujo de acuerdo con lo dictado, con un controlador de nivel es LV. Se puede utilizar letras modificadoras si es necesario, además a uno o más letras sucesivas. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos TDAL, que contiene dos modificadores. La letra L cambia en medida a la variable T, es una variable, temperatura diferencial. La letra L restringe la lectura funcional A, que sería alarma, a representar solo una alarma baja. Las letras funcionales pasivas o de lectura siguen cualquier orden, y las letras funcionales de salida siguen a estas en cualquier sucesión, excepto con que la letra de salida C, control, procede a la letra de salida V, que sería válvula. Por ejemplo, PCV, que sería una válvula de control autoactivada. Un dispositivo de función múltiple puede estar simbolizado en un diagrama. Por tantas burbujas como haya, son variables medidas, salidas y o funcional. Por ejemplo, un controlador de temperatura con interruptor puede identificarse por dos burbujas tangenciales. Una con la inscripción TIX-3 y la otra con la inscripción THS3. Que el instrumento se designa TIX y /TSH3 para todos los usos escritos o referenciales, si lo desea. Sin embargo, también se puede subdividir. La abreviatura TIX-3 puede servir para la identificación de una, que sería la general o para compras, mientras que la designación TSH-3 puede ser utilizado para diagrama de circuitos eléctricos. Así, subdividiendo y dando a cada uno su propia definición. El número de letras funcionales agrupadas para un instrumento debería mantenerse al mínimo, según el juicio del usuario. El número total de letras dentro de un grupo no debe exceder a 4. El número dentro de un grupo puede reducirse al mínimo mediante organizar las letras funcionales en su grupo, omitir la I, que sería indicar. Si un instrumento indica y registra la misma variable medida,
y tener más que todo una sumamente importancia, que todas las letras de la identificación funcional deben estar en mayúscula. Identificación de bucle. La identificación de bucle consta con una primera letra y número. Cada instrumento dentro de un bucle tiene asignación al mismo número de bucle, y en el caso de numeración paralela, la misma letra para la misma primera letra. Cada lazo de instrumento tiene una identificación de lazo único. Un instrumento común a dos o más bucles deben llevar la identificación de bucle que se considera predominante. El número de bucle puede ser paralelo o en serie. En paralelo implica comenzar un número de secuencia cada vez que la primera letra. Tenemos un ejemplo, que sería, tenemos TIX-100, FRC-100, LIX-100 y AI-C, etc. Mediante que la numeración en serie implica el uso de una sola secuencia de número para un proyecto o para grandes secciones de un proyecto, independientemente de la primera letra de la identificación de bucle. Por ejemplo, tenemos TIX 100, FRC-101, el LIC-102, AL-103, etc. Cabe la diferencia entre la numeración paralela y la numeración en serie. En la numeración paralela se puede ver que al momento de terminar tiene ya un orden establecido que termina en 100. Mientras que la numeración en serie, el orden numérico va haciendo ascendentemente. Si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, un sufijo se puede agregar al número de bucle. Ejemplo, FV-2A, FV-2B, FV-C, etc. O también otro ejemplo que sería TE-25-1, TE-25-2, etc. Siguiendo la secuencia que debe ser. Sin embargo, puede ser más conveniente o lógico en un caso dado designar un par de flujo transmisores. Ejemplo, como por ejemplo tenemos FT-2 y FT-3 en lugar de FT2A y FT2B. Los sufijos pueden ser aplicados de acuerdo con las siguientes pautas. Se deben usar letras de sufijo en mayúscula, es decir, A, B, C, etc. Para un instrumento como un registrador de temperatura multipunto que impide números para identificar de puntos, los elementos primarios pueden estar numerados como TE-25-1, TE-25-2, TE-25-3, etc. correspondientemente al número de identificación de puntos. La subdivisión adicional de un bucle se puede designar mediante la letra de sufijo alterna en series números. Un instrumento que realiza dos o más funciones pueden ser designados por todas sus funciones. Tenemos ahí un ejemplo. Un registrador de flujo FR-2 con un lápiz de presión PR4 puede designarse como FR-2/PR-4. Más que todo, ya que como cumple dos funciones, puede darle unir a esas dos funciones y por medio de slash lo pueden separar. Accesorios de instrumentos como medidores de punta, equipos de aire, recipientes de sellados que no están explícitamente que muestren el diagrama, pero que se necesita una designación para otros propósitos. Todos estos accesorios de instrumentos deben etiquetarse individualmente, de acuerdo con sus funciones, y deben usar la misma identificación de bucle que el instrumento que servir directamente. La aplicación de tal designación implica que el accesorio deba mostrarse en el diagrama. Alternativamente, los accesorios pueden usar el número de la etiqueta idéntico al número del instrumento asociado, pero
con palabras agregadas. Por lo tanto, una unión de brida de orificio asociado con placa de orificio FE-7 debe etiquetarse como FX-7 y puede designarse brida FE-7. Una purga, el medidor asociado con el manómetro PI8, este es otro ejemplo, puede estar etiquetado como PI8 purga, ya que es una purga. Un termopo utilizado como con el termómetro TI-9 debe etiquetarse como TW-9, pero puede etiquetarse como TI-9 Thermowell. Las reglas para la identificación de bucle no necesitan aplicarse a instrumentos y accesorios que, comparados en grandes cantidades, sí es práctica del usuario identificar estos artículos por otros medios. Símbolos. Los ejemplos de esta norma ilustran los símbolos que permiten representar la instrumentación en diagramas y dibujos. Se demuestra método de simbolización e identificación. Los ejemplos muestran una identificación típica, el instrumento ilustrado o las interrelaciones funcionales. Los símbolos indican los distintos instrumentos o funciones que se aplican en forma de ilustraciones. Este uso no aplica, sin embargo, las aplicaciones o designaciones de los instrumentos o funciones están restringidos de alguna manera. No se debe inferir que la elección de cualquier de los esquemas ilustrativos constituye una recomendación para los métodos ilustrados de medición o control, donde se muestran los símbolos alternativos sin una declaración de preferencia. La secuencia relativa al símbolo no implica una preferencia. La burbuja se puede utilizar para etiquetar símbolos distintivos, como los de la válvula de control, cuando se desea tal etiquetado. En tal caso, la línea que conecta la burbuja con el símbolo de instrumento se acerca al símbolo, pero sin tocarlo. En otro caso, la burbuja sirve para representar el instrumento adecuado. Un símbolo distintivo cuya relación con el resto del bucle es fácilmente evidente a partir de no es necesario etiquetar individualmente un diagrama en el diagrama. Por ejemplo, una brida de orificio o una válvula de control que es parte de un sistema más grande no necesita mostrarse con un número de etiqueta en un diagrama. Además, donde hay un elemento primario conectado o otro instrumento en un diagrama, el uso de uno, el símbolo para representar el elemento principal en el diagrama es opcional. Se puede agregar una breve notación explicativa junto a un símbolo o línea para aclarar la función del artículo. Por ejemplo, la notación 3-9 PSI y 9-15 PSI adyacente a la línea de la señal a dos válvulas que opera en rango dividido. Junto con los símbolos de los modos de falla, permite completar compresión de la integración. De manera que cuando dos válvulas se operan en modo de desviación o mezcla de una señal común, con la notación que se han referenciado, que se han visto, que sería 3-15 PSI y 15-3 PSI, juntos con los modos de falla, permitirá comprensión de la función. Más que todo, la simbología me podría ayudar a saber más del instrumento a utilizar. Los tamaños de la burbuja de etiqueta y los símbolos diversos que se muestran en los ejemplos son los tamaños generalmente recomendados. Sin embargo, los tamaños óptimos pueden variar, depende de si o no el diagrama terminado debe reducir el tamaño, y dependiendo del número de caracteres que se esperan en la designación de etiqueta del instrumento. Los tamaños de los otros símbolos pueden ser seleccionados según corresponda por acompañar los símbolos de otro equipo en un diagrama. Más que todo, al momento de ver dentro de la etiqueta, hay que ser bastante ilustrativo en las cosas que son más importantes. Aparte de los requisitos generales de redacción, de pulcritud y legibilidad, los símbolos pueden ser dibujados con cualquier orientación,
Del mismo modo, las líneas de señal se pueden dibujar en un diagrama entrando o saliendo. La parte apropiada de un símbolo en cualquier ángulo. Sin embargo, los designadores del bloque de funciones y los números de etiquetas siempre deben dibujarse con una orientación horizontal. Punta de flechas direccionales se deben agregar a la línea de señal cuando sea necesario para aclarar la dirección del flujo de información. El uso prudente de tales puntas de flechas, especialmente en dibujos complejos, a menudo facilitará la comprensión del sistema. No se espera que muestre la fuente de alimentación eléctrica, claro que no, neumática o de otro tipo de instrumento, a menos que sea esencial, claramente, para comprender el funcionamiento del instrumento o del bucle. En general, una línea de señal será suficiente para representar la interconexión entre dos instrumentos en los diagramas de flujo, aunque puedas estar conectado físicamente por más de una línea. Las secuencias de instrumentos o funciones de un lazo están conectadas en un diagrama deben reflejar la lógica funcional o el flujo de información, aunque esta disposición no necesariamente corresponde a la secuencia de conexión de la señal. Por lo tanto, un lazo electrónico que utiliza voltaje analógico, las señales requieren cableado paralelo, mientras que un lazo que utiliza series de corriente analógica requiere interconexión en serie. Sin embargo, el diagrama de ambos casos deben dibujarse como si todo el cableado fuera paralelo, para mostrar claramente la interrelación funcional, manteniendo la presentación independiente del tipo de instrumentación. El grado de detalle que se aplica a cada documento o boceto queda totalmente a discreción del usuario del estándar. Los símbolos y designaciones en este estándar pueden representar tanto hardware y función. Los bocetos de documentos técnicos suelen contener un simbolismo muy simplificado e identificación. Los diagramas de flujo del proceso suelen ser menos detallados que los diagramas de flujo de ingeniería. Los diagramas de flujo de ingeniería pueden mostrar todos los componentes en línea, pero pueden diferir de un usuario a otro en la cantidad de detalles fuera de la línea mostrada. Es una práctica común que los diagramas de flujo de ingeniería omitan los símbolos de los componentes de hardware de interblocking que son realmente necesarios para un sistema en funcionamiento, particularmente cuando se simbolizan sistemas eléctricos. Por ejemplo, un interruptor de nivel puede mostrarse como disparando una bomba, o interruptores de presión y flujos separados pueden mostrarse acciones, una válvula solenoide u otro tipo de dispositivo de encapamiento. En ambos casos, los relés eléctricos auxiliares y otros componentes pueden considerarse que los detalles se mostrarán en otra parte. Del mismo modo, un transformador de esta corriente a veces se omitirá y su receptor se mostrará conectado directamente al proceso, en este caso el eléctrico motor. Pero las distinciones entre pantallas compartidas, control compartido y funciones de computadora a veces son borrosas al elegir los símbolos para representarlos en función. Debe confiar en las definiciones. Uso en la industria particular y juicio personal. Con esto queda acabado lo que sería los esquemas de sistemas funcional y de bucle que hay dentro de la aplicación de las normas. Asimismo, le agradecemos por visitarnos. Gracias.